La Bella y la Bestia. Hace ya mucho tiempo existió un comerciante rico que había perdido toda su fortuna. Las dos hijas mayores no se sentían a gusto viviendo en el campo y no hacían más que quejarse todo el día. Sin embargo, la hija menor cuidaba la casa con alegría y ayudaba a su padre en su huerta. Era ella la preferida de su papá y él le llamaba Bella. Un día, el comerciante tuvo que salir de viaje de negocios. ¿Hay algún regalo especial que quieran que traiga?, preguntó a sus hijas. Las dos mayores pidieron joyas preciosas, pero Bella solo sonrió y dijo: me encantaría que me trajeras unas rosas blancas. No tardó mucho tiempo el comerciante con su negocio y pronto se puso en camino de regreso a su casa, pero al anochecer se perdió en el bosque. Luego llegó a un palacio. Cuando se acercaba, vio que la puerta estaba abierta. El comerciante entró al palacio. Parecía no haber nadie, pero halló una mesa servida con exquisita comida. No llegó nadie, así que se comió hasta la última migaja de comida. Después, encontró una agradable habitación donde se durmió. Al día siguiente, el comerciante halló un traje nuevo. Se lo puso y regresó a la sala donde había cenado la noche anterior. Ahora le esperaba el desayuno. ¡Qué suerte la mía! Cuando el comerciante fue en busca de su caballo, vio unos rosales con rosas blancas y se acordó de la promesa que había hecho a Bella. Cuando estaba a punto de cortar una rosa, oyó una voz que decía: esas rosas son mías. El comerciante miró hacia donde venía la voz y vio una bestia enorme y feroz aspecto que le fulminaba con la mirada. Te di comida, cama y ropa nueva. Rugió la bestia. Y ahora me robas las rosas también. Por eso morirás. El comerciante tembló de miedo. Por favor, señor, no me mate, le rogó. Las rosas son para mi hija. La bestia no sintió misericordia. Solamente una cosa te puede salvar. Tienes que prometerme que volverás dentro de un mes y que traerás contigo el primer ser vivo que salga a tu encuentro cuando llegues a tu casa. Aterrorizado, el comerciante tuvo que acceder. Pronto encontró el camino a casa. Se empezó a preguntar quién o qué sería el primero en saludarle. ¿Sería el gato o su perro? Podría ser Bella. Y por supuesto, lo fue. Cuando el afligido comerciante le contó a su hija lo que había prometido, Bella contestó que una promesa de esa naturaleza tenía que cumplirse. Así que al pasar 4 cortas semanas, el comerciante, acongojado, tomó su caballo para regresar al palacio. En el palacio, una mesa ya preparada les esperaba, pero Bella y su padre se sentían demasiado infelices como para sentarse a comer. De repente, oyeron fuertes pasos y la bestia entró a grandes zancadas. ¿Es esta la hija a quien le gustan las rosas blancas? Sí, dijo el comerciante. Ella me obligó a cumplir la promesa que le hice. No le haré daño, pero tienes que irte ahora. Bella lloró cuando su padre se fue, pero en su habitación encontró un espejo mágico que le decía: Bella, pequeña, deja de llorar lágrimas y suspiros, están de más. Mira bien este espejo y según tu deseo, así será. Esto le dio más esperanzas a Bella. Pasaron las semanas y Bella se dio cuenta de que la bestia no era en verdad tan aterrorizante. Y con el tiempo empezó a tomarle cariño. Un día, la bestia le pidió a Bella que se casara con él. Bella tuvo que decirle que no. Aunque ella lo encontraba simpático, nunca podría casarse con una bestia. Una mañana, Bella miró su espejo y pidió ver a su padre. Se conmovió al ver que estaba enfermo. Cuando pidió permiso a la bestia para ir a su casa, él parecía triste. Volveré lo más pronto que pueda, prometió Bella.
La bestia le dio un anillo. Ponlo en esta mesa cuando quieras volver. En un segundo, Bella estuvo en su casa. Tan pronto como su padre la vio, empezó a sentirse mejor. Las semanas pasaron rápidamente. Una noche, Bella soñó con la bestia. Estaba tirado en el rosal, débil. Se estaba muriendo de hambre porque no aguantaba vivir sin ella. Cuando Bella despertó, ya sabía lo que tenía que hacer. Colocó el anillo sobre la mesa y enseguida se encontró al lado de la pobre bestia. Querida bestia, no te mueras. Te amo. Quiero casarme contigo. Un destello de luz se vio de pronto y el jardín se llenó de música. En el sitio donde se hallaba la bestia había un príncipe joven y guapo. Ay, Bella, me liberaste. Hace mucho tiempo, una hada perversa me convirtió en bestia y solamente el amor de una mujer hermosa podía romper el hechizo. Eres tú, esa mujer hermosa, Bella. Bella y la bestia se casaron en medio de gran regocijo y el padre de Bella se fue a vivir no muy lejos de ellos. Juntos vivieron felices para siempre. Lo que empieza bien, termina bien. Había una vez un hombre que vivía con su mujer en una casa muy grande. Tenía un inmenso campo y un caballo que les ayudaba en todos los quehaceres del trabajo. Un día, el hombre dijo a su mujer: Estoy aburrido con ese caballo. Lo quiero vender. La mujer le dijo: Mi amor, ve al pueblo y lo vendes. Hoy hay ferias. Puedes encontrar a alguien y hacer un buen negocio. Todo lo que tú haces, lo haces bien. Al llegar el hombre al pueblo, vio una vaca. Pensó que sería un buen cambio. Su mujer estaría muy contenta, pues tendrían leche, queso y muchos alimentos. Sacarían de la leche. Así que lo cambió, el caballo por la vaca. Unos instantes más tarde, vio que un hombre tenía una oveja y decidió cambiar la vaca por la oveja. Después, vio un ganso y cambió la oveja por el ganso. Pero minutos más tarde, vio a un niño con una gallina y le ofreció cambiar el ganso por la gallina, siempre pensando en lo feliz que se sentiría su mujer. Después de un rato, vio un saco de manzanas y pensó en lo dichosa que se pondría su esposa con un saco de manzanas y lo cambió por la gallina. Emprendió su camino a casa, pero al pasar por un lugar donde habían dos franceses que les gustaban las apuestas y preguntaron al hombre: Monsieur, ¿qué lleva en ese costal? Llevo manzanas. Contestó el hombre y les contó su historia del caballo. Los franceses quedaron aterrados y dijeron: Oh, monsieur, su mujer se pondrá muy furiosa. El hombre les dijo: Ella es muy comprensiva y me adora mucho. Así que cuando llegue a casa me dirá: Esposo mío, todo lo que tú haces, lo haces muy bien. Me abrazará y me dará un beso. Los franceses no lo creyeron y le apostaron 100 monedas de oro y una bolsa de tesoros que eso no iba a ocurrir, que la esposa se pondría furiosa, y se hizo la apuesta. Al llegar el hombre con su saco de manzanas y los dos franceses a casa, la mujer lo recibió con amor, sin prestar atención al saco de manzanas, y a los dos franceses preguntó por el negocio del caballo. El hombre contó paso a paso lo que había sucedido.
y la mujer solo expresaba con su rostro espanto. Y al final le dijo la mujer: «Ay, esposo mío, yo te quiero mucho. Tú, todo lo que empiezas, lo terminas bien. Tenemos deliciosas manzanas». Y lo abrazó y lo besó. Los franceses quedaron aterrados y, como buenos apostadores, dieron al hombre las 100 monedas de oro y la bolsa de tesoros. La pareja se puso muy contenta y vivieron felices por siempre, porque lo que empieza bien, termina bien. El mandarín, su hija y el pastor. Hace mucho tiempo vivía en China un poderoso y rico mandarín llamado Zhou Ling. Estaba más orgulloso de su hija que de cualquier otra cosa. Se llamaba Gongse. A ella le gustaba pasar las horas en su casita contemplando el sauce y el río. Entre las muchas personas que trabajaban en las tierras del rico mandarín, había un joven pastor llamado Chang. Solía ver a la bella Gongse. Se enamoró de la muchacha y también ella se enamoró de él. Un día, mientras Chang le leía poemas a su amada, fue precisamente el día en que Zhou Ling escogió para ir a ver a su hija en su casita. Se puso muy furioso al descubrir allí al humilde pastor. ¿Cómo ha podido atreverse un simple sirviente a visitar la casa de mi hija? Gritó. No vuelvas nunca a poner tus pies en mis tierras. El mandarín no se dejó enternecer por los ruegos de su hija a favor de Chang. El mandarín hizo construir un pabellón junto a su palacio cerca del río. Hizo levantar una alta valla alrededor del terreno que circundaba el pabellón con el fin de que Chang no pudiera acercarse. Entonces Zhou Ling decidió rápidamente que mandarín debería de casarse con su hija. La muchacha rogó a un pescador que llevara un mensaje suyo a Chang, en el que le contaba lo de la boda y le pedía que fuera a rescatarla. Imploró a la diosa Guanyin que los guardianes de su padre no detuvieran al pescador y éste pudiese entregar el mensaje. La diosa Guanyin había oído los ruegos de Gongse y guió al pescador hacia Chang, sin que los guardianes del palacio pudieran verlo. El mismo día de la boda, Chang entró en el palacio disfrazado de un invitado y sin que nadie lo reconociera. Chang se deslizó hacia el pabellón y abrió el cerrojo de la puerta. Gongse creyó morir de felicidad al ver a su amado. Mientras Chang y Gongse cruzaban el puente, un guardián los vio y dio la alarma. Zhou Ling corrió tras ellos, amenazándolos con su látigo y gritándoles que se detuvieran. Gongse volvió a rogar a la diosa Guanyin que le ayudara y ella volvió a escuchar sus ruegos y la complació transformándolos a los dos enamorados en dos bellos pájaros azules que se elevaron por encima del sauce, camino de la dicha y la libertad. Reina y los pescadores. Era invierno y Reina, el zorro, no tenía más comida almacenada. Empujado por el hambre, empezó a rondar cerca de las aldeas sin miedo de sus habitantes. Se escondió detrás de un arbusto a un lado de la carretera, esperando con emoción que algo pasara. Pronto, un pequeño carrito se apareció en el camino. Venían en él dos pescadores, quienes querían comerciar en la aldea. Traían una enorme carga de arenques frescos. El viento del norte había estado soplando toda la semana y había pescado con abundancia. Tenían también canastos llenos hasta el borde con pescados grandes y pequeños de los lagos y ríos, anguila, carpa, trucha y salmón. Al ver y olfatear el pescado del carrito, Reina se alegró
y entonces decidió que esta era su oportunidad. Se tendió en medio del camino como si estuviera muerto, con las patas para arriba, los ojos cerrados y sin respirar. Uno de los pescadores lo vio y le dijo a su compañero: recojamos a ese zorro. Esa es una buena piel, una ganancia fácil. Cautelosamente se acercaron a Reynard, lo tocaron y le dieron vuelta, asegurándose que estaba muerto. Después calcularon el valor de la piel. La venderemos por 3 monedas de plata, dijo uno. No, conseguiremos fácilmente 4 monedas de plata por ella, dijo el otro. A lo mejor más. Mírale, el cuello, qué blanco está. Tiraron a Reynard en la parte de atrás de la carreta y, hablando alegremente, continuaron su viaje. Reynard reía para sí mismo en el fondo de la carreta, mientras escuchaba la conversación de los pescadores. El zorro se tendió panza abajo encima de las canastas y con sus filosos dientes comenzó a morder un jugoso arenque. Después se comió 30 más. Trituró el pescado crudo, espino y todo entre sus dientes. No le molestó a Reynard que no hubiera sal, ni hierbas o mostaza. Pronto vació la primera canasta y comenzó con la segunda. Escogió media docena de anguilas que estaban ensartadas por entre sus agallas y que formaban un anillo. Reynard puso su cabeza y cuello a través del anillo. Después ajustó las anguilas firmemente a su espalda y saltó de la carreta al mismo tiempo que gritaba a los pescadores: ¡adiós! Que tengan un buen viaje a casa. Tomé solamente un par de anguilas y con gusto les dejo el resto. Los pescadores se bajaron para seguirle sacudiendo los puños y golpeándose la cabeza. ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos? ¡Al diablo con esta perversa bestia!, gritaron. Pero Reynard corrió mucho más rápido que ellos y se escapó fácilmente. Cuando los pescadores regresaron a su carreta completamente exhaustos, todo lo que encontraron fueron las canastas vacías. Robin Hood. Robin Hood vivía con sus camaradas bandoleros en lo más profundo del bosque de Sherwood y con ellos se dedicaba a robar a los ricos para proteger a los pobres. El sheriff de Nottingham pensó que si podía hacer salir a Robin Hood del bosque, quizá tendría la suerte de hacerlo prisionero. El sheriff envió la noticia de que el día de San Miguel tendría lugar en Nottingham una gran competición de tiradores de arco y el ganador sería premiado con una flecha de oro puro. El día de San Miguel acudieron grandes multitudes a Nottingham. Todos iban a ver a los mejores arqueros de Inglaterra en una competición sin precedentes. Entre los competidores habían 3 extraños. La competición empezó. Cada arquero tenía que disparar una flecha y el que consiguiera clavarla más cerca del centro del blanco tendría derecho a volver a disparar. Los 3 extraños quedaron entre los 10 mejores arqueros. El sheriff se volvió hacia un hombre de armas que se hallaba de pie cerca de él y le preguntó: ¿podría ser Robin Hood uno de estos? No lo creo, vuestra merced. Robin Hood tiene la barba de un castaño dorado. En aquel momento solo quedaban 3 arqueros con derecho a disparar otra flecha. La multitud contuvo el aliento cuando el último competidor dio un paso adelante y lanzó su flecha en el centro exacto del blanco. El sheriff bajó de la tribuna y se dirigió hacia el extraño. Decidme, ¿quién sois y de dónde has venido? El extraño hizo una ligera reverencia y contestó: Me llaman Robert. Pues bien, Robert, dijo el sheriff, entregándole la flecha de oro. habéis ganado el premio y con todos los méritos me gustaría teneros a mi servicio. Seréis muy bien remunerado. Me precio de tener muy buenos arqueros, pero lo que he visto sois aún mejor con el arco que ese cobarde de Robin Hood.
¿Podré contar con vos? Ni pensarlo, señor, dijo el extraño. Nunca he tenido dueño y nunca lo tendré. Mientras el sheriff balbuceaba algo que la ira no le permitió pronunciar, el extraño desapareció. Pronto llegó a las afueras de Nottingham, donde se le reunió a los demás bandoleros y les preguntó cómo él podía desteñirse la barba cuando se la había ennegrecido con tinta. El desaliñado arquero no era otro, por supuesto, que el propio Robin Hood. El sheriff no supo que había sido engañado, como un estúpido. Ese hombre debe saber la verdad, claro que sí, dijo Robin. Aquella noche, cuando el sheriff y sus hombres se hallaban alrededor de la mesa de su sala de banquetes, una flecha entró silbando por la ventana. Había un pequeño rollo de pergamino atado al palo de la flecha. El sheriff lo desenrolló y leyó: Dios os bendiga, Señor, por vuestra clara ineptitud, pues hoy disteis con honor premio al mismo Robin Hood. El chícharo y la princesa. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero ella tenía que ser una verdadera princesa. Entonces viajó por el mundo para encontrar una. Había muchas princesas, pero él no estaba nunca seguro si realmente eran princesas de verdad. Siempre había algo raro en ellas. Regresó a casa muy infeliz, porque no pudo encontrar lo que buscaba. Una tarde hubo una terrible tormenta, con truenos y relámpagos, y una lluvia que caía torrencialmente. De repente se sintió un fuerte golpe a la puerta del castillo, y el rey se apresuró a abrir. Ahí, en la entrada, había una princesa. Pero qué fachada, estaba empapada. El agua caía desde su cabello y sus ropas corrían hasta lo alto de sus zapatos. No obstante, ella insistía en que era una verdadera princesa. Pronto nos enteraremos. No dijo nada y fue a preparar un dormitorio para la inesperada visita. Sacó toda la ropa de cama y puso un chícharo en la base de la cama. Después tomó 20 colchones y los puso sobre el chícharo. Luego tendió 20 colchas de pluma sobre ellos. Después la reina le enseñó a la princesa dónde iba a pasar la noche y la niña se subió muy agradecida. A la mañana siguiente, el rey y la reina le preguntaron cómo había dormido. Terriblemente mal, dijo ella. No cerré mis ojos en casi toda la noche. Había algo tan duro y ahora estoy toda moreteada. Con esta respuesta, la reina supo que era una verdadera princesa. Solo una princesa podría ser tan sensible para sentir un chícharo a través de los 20 colchones y las 20 colchas. Finalmente, el príncipe había encontrado una verdadera princesa, con quien se casó, y el chícharo fue depositado en el museo, donde hoy todavía se puede ver si no ha sido robado. El pastorcillo burlón. Tomasín era un pastor muy joven. Cada día sacaba a sus ovejas de la aldea para llevarlas a la hermosa ladera de la colina para que pudieran pastar desde el amanecer hasta la puesta del sol. Tan pronto como el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, volvía a casa con su ganado. Era peligroso retirarse tarde con los lobos que merodeaban por allí. Un caluroso día de verano, el pastorcillo se sentía cansado y aburrido. Los rayos del sol caían despiadadamente sobre él y las ovejas no paraban de llamarse unas a otras con sus balidos.
estaba harto de aquella monotonía de estar solo todo el día. Así fue como se le ocurrió la idea de divertirse un poco, haciéndoles una jugarreta a sus amigos de la aldea. Fingiría que un lobo estaba atacando a sus ovejas y todos tendrían que acudir corriendo para salvar al ganado y al pastor. ¡Qué chasco se llevarían cuando viesen que todo había sido una travesura suya! Se puso las manos a ambos lados de la boca y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Un lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo! En la aldea todos dejaron sus ocupaciones y, provistos de hoces, guadañas y rastrillos, corrieron hacia lo alto de la colina. Cuando llegaron a la vista de las ovejas, se sorprendieron de verlas pastar pacíficamente sin el menor rastro de lobos. Entonces oyeron que alguien se reía a carcajadas. Se volvieron y vieron a Tomasín que, sentado en el tronco de un árbol, disfrutaba su pesada broma. Furiosos y decepcionados, bajaron de nuevo hacia la aldea, murmurando entre ellos: ¿cómo era posible que Tomasín les hubiera jugado aquella mala pasada, asustándolos y haciéndoles abandonar su trabajo por nada? Algunos días después, hallábase Tomasín terminando su almuerzo, consistente en un trozo de queso con pan, cuando observó que las ovejas estaban inquietas. Se gritaban unas a otras, saltando y corriendo desordenadamente. Tomasín vio lo que las había puesto muy nerviosas. Acababan de salir del bosque dos grandes ojos grises que se dirigían hacia ellas. ¡Socorro! ¡Socorro! Gritó Tomasín. ¡Lobos! 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 Intentó ahuyentarlos con su cayado, pero los feroces animales se lanzaron contra las indefensas ovejas sin que pudiera evitarlo. Siguió gritando con frenesí. En la aldea, los hortelanos seguían cavando, los albañiles seguían levantando su pared y los granjeros seguían recogiendo su heno. Ninguno de ellos se fue a ayudarle. ¿Seguro? Se dijeron unos a otros. Tomasín quiere tomarnos otra vez del pelo. Una hora después, Tomasín bajó a la aldea completamente solo. Los lobos habían matado a todas las ovejas. Menos mal que él pudo salvarse sin un rasguño y tuvo ocasión de reflexionar sobre las consecuencias de pedir ayuda sin necesidad. Ricardito el copetudo. Había una vez una reina que dio a luz un niño tan feo que se dudaba si era humano o no. Un hada que estaba presente en su nacimiento declaró que él le gustaría a todo el mundo porque sería muy inteligente. Agregó que en virtud del don que ella le iba a dar, él podría dar tanta inteligencia como la propia a la persona que más amara. Se me olvidaba decir que él vino al mundo con un pequeño mechón, lo que hizo que le llamaran Ricardito el copetudo. 6 o 7 años más tarde, la soberana de un reino vecino dio a luz 2 niñas. La primera niña era más bella que el día. Sin embargo, la misma hada estaba presente y con la intención de volverle a la realidad declaró: esta princesa será muy hermosa, pero inteligencia no tendrá en lo absoluto. Esta noticia molestó a la reina, pero momentos después su sorpresa fue mayor cuando la segunda niña le dio a luz. Era tan fea como hermosa era la primera.
No se preocupe, señora. Vuestra hija será tan inteligente que su falta de hermosura pasará casi inadvertida. Así sea, contestó la reina. pero ¿no será posible darle a mi hija mayor, aunque sea un poquito de inteligencia? No puedo hacer nada por ella en cuanto a inteligencia, señora, pero le daré poderes para ceder hermosura a quien ella desee. Mientras estas dos princesas crecían, sus cualidades se desarrollaban con ellas. Un día, la princesa hermosa, pero que no era tan inteligente, corrió al bosque a llorar su mala suerte en soledad. Vio a un hombre pequeño venir hacia ella. Era muy feo y sin ningún atractivo, pero vestía magníficamente. Por supuesto, era el joven príncipe Ricardito, el copetudo. Él se había enamorado de la princesa por los retratos de ella que se habían difundido por todo el mundo. Conversaron por mucho tiempo y horas más tarde el príncipe le dijo: Tengo el poder para dar inteligencia a la persona a quien yo ame, contestó. Y tú eres esa persona. No veo la razón por qué no puedes tener tanta inteligencia como sea posible tener, siempre y cuando te cases conmigo. La princesa quedó completamente sorprendida y no pudo pensar qué decir. Horas más tarde, la princesa hablaba y se expresaba brillantemente, obteniendo admiración de todos. El rey pidió a sus consejeros ayuda para saber cómo proceder con este nuevo estado de cosas y organizó reuniones del consejo en diferentes departamentos. Pero todo fue en vano. La princesa hermosa y ahora inteligente, de repente recordó la promesa que hacía un año prometió al príncipe Ricardito el copetudo y fue a buscarlo. Hablaron por horas, pero el príncipe deseaba saber si él era bello o feo para la princesa. Entonces el príncipe le dijo: Pero vayamos al grano, por favor. Aparte de mi fealdad, ¿hay algo más en mí que no te gusta? De ninguna manera. Me gusta todo de ti. Si es verdad, tú puedes hacerme el hombre más guapo del mundo. ¿Cómo podría hacer eso?, preguntó la princesa. Se hará. Si me amas lo suficiente para desear que ello pase, tengo entendido que en tu nacimiento, la misma hada que me dio el poder también te dio a ti el poder de dar hermosura a la persona que amas. Si es así, deseo con todo mi corazón que tú te conviertas en el príncipe más hermoso de todo el mundo. Tan pronto como la princesa pronunció estas palabras, Ricardito, el copetudo, apareció ante sus ojos como el más hermoso, el más fino y el más magnífico caballero que jamás se había visto, y que el verdadero amor era la única razón de este cambio. La boda se efectuó al día siguiente. Ricardito, el copetudo, fue muy feliz con su princesa. Hansel y Gretel. Cerca de un hermoso bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos, Hansel y Gretel. La miseria reinaba en la casa y el hombre ya no tenía con qué alimentar a su familia. ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos nada con qué comer, dijo un día el leñador. Debemos ir al bosque y allí abandonar a los niños, respondió su esposa. Los 2 hermanitos escucharon la conversación de sus padres, pero Hansel le dijo a Gretel: yo encontraré la forma de solucionar este problema. Diciendo esto, salió al campo y recogió piedrecitas blancas. A la mañana siguiente, los padres llevaron a Hansel y Gretel al bosque. Hansel iba tirando las piedrecitas por todo el camino.
Cuando llegaron al corazón del bosque, el leñador le dijo a sus hijos: Descansen aquí, hijos míos, mientras nosotros terminamos nuestro trabajo. Más tarde volveremos a recogerlos. Los dos niños esperaron durante todo el día, pero sus padres no regresaron. En cuanto salga la luna, le dijo Hansel a su hermana, encontraremos el camino, gracias a las piedrecitas que tiré. Así pudieron regresar a casa. Sus padres lo recibieron y el pobre leñador se puso muy contento. Pero algunos días más tarde, como la miseria era cada día más grande, la leñadora decidió abandonar de nuevo a los pequeños en el bosque. Prendieron una fogata y los padres prometieron que regresaban pronto. Desafortunadamente, esta vez, las migas de pan que Hansel había arrojado por el camino, en lugar de piedrecitas, ya no estaban, porque se las habían comido los pajaritos. Durante 3 días vagaron por el bosque, medio muertos de hambre, de frío y de cansancio. Un hermoso pájaro blanco los llevó hacia una extraña casa. Los muros eran de pan de almendras, el techo de pastel y las ventanas de azúcar. ¡Vamos a probar todas estas cosas!, dijo Hansel. Yo me comeré un pedazo del techo. Y tú, Gretel, puedes probar esta ventana. Mientras comían con gran apetito, oyeron una voz cavernosa que salía de la casa. ¿Quién se atreve a comerse mi casita? Y en ese momento apareció una anciana, apoyada en un bastón. Entren, mis pequeños. Bienvenidos a mi casa, les dijo. Les serviré una buena comida y dormirán en 2 camitas blancas, añadió. Un poco asustados, Hansel y Gretel entraron en la casa, pero estaban tan hambrientos y cansados que su temor desapareció. Lo que no sabían es que la viejecita era una malvada bruja. La bruja había construido esta casita tan apetitosa con el fin de atraer a los niños. Cuando alguno de ellos caía en la trampa, lo mataba y se lo comía. ¡Qué sabrosa está la comida! ¿Nos puedes servir más?, dijeron Hansel y Gretel. Después se irán a acostar, aseguró la anciana. Están muy cansados y merecen una larga noche de sueño. A la mañana siguiente, cuando los niños se despertaron, la anciana tomó a Hansel del brazo y lo encerró en una jaula. Serás un delicioso platillo, le dijo riéndose con su boca desdentada. ¿Y tú, perezosa?, le ordenó a Gretel. Prepara una buena comida para tu hermano. Quiero que engorde antes de comérmelo. La niña tuvo que obedecer. Desde ese momento, todos los días, Hansel fue obligado a mostrarle a la vieja el dedo meñique de su mano derecha para que ésta comprobara si había engordado. Pero Hansel, aprovechando que la bruja no veía muy bien, le enseñaba un pequeño hueso de pollo, de modo que, después de 1 mes, parecía que estaba todavía muy flaco. Pero la vieja perdió la paciencia. Un día le ordenó a Gretel que pusiera a hervir agua en una olla y encendiera el horno. No
sé cómo hacerlo, respondió la niña. ¡Tonta! Yo te enseñaré, contestó la vieja, poniendo manos a la obra. Con toda la rigidez que pudo, Gretel le dio un fuerte empujón y metió a la bruja en el horno, cerrando enseguida la puerta. La vieja murió miserablemente entre las llamas. Gretel corrió a liberar a su hermano. Los dos niños se abrazaron con inmensa alegría. Ahora tenían que pensar en cómo podrían regresar a casa. En la casa de la bruja, los niños descubrieron un cofre lleno de piedras preciosas y monedas de oro. Mira, valen más que las piedrecitas blancas, exclamó Hansel. Ahora podemos regresar a casa, añadió Gretel. Los dos niños se pusieron en camino a través del bosque. Llegaron a la orilla de un río y tuvieron la suerte de encontrar a un cisne que amablemente les ayudó a cruzar uno a uno a la otra orilla. Muy pronto, el paisaje se volvió más familiar. ¡Reconozco el camino!, exclamó Gretel muy emocionada. Así llegaron hasta su casa, corriendo hacia ella, y su padre salió conmovido a recibirlos. La leñadora había muerto. El leñador estaba muy contento de ver otra vez a sus hijos sanos y salvos. Gretel saltó y se abrazó a su cuello. Las piedras preciosas salieron del saco y cayeron al suelo. Hansel y Gretel y el leñador vivieron muy felices y nunca más volvieron a separarse. La tortuga y su caparazón. El rey de los dioses decidió un día ofrecer un banquete a todos los animales. Mandó pues invitaciones a todos ellos. La tortuga fue el único invitado que no quiso asistir al festín. ¡Vaya!, exclamó. Veo que no se olvidaron de mí, pero no pienso ir. Seguro que la comida será demasiado rica para mi sobrio paladar, y además no tengo nada que ponerme. Cuando llegó el día del banquete, la tortuga se quedó pues en casa mientras todos los animales se dirigían al palacio del rey. El rey de los dioses les recibió amablemente y les condujo a la mesa. Cuando todos se hubieron sentado, vieron que había quedado una silla vacía. Inmediatamente el rey preguntó quién era el invitado que no había acudido. Cuando le dijeron quién era, envió a su mejor mensajero con la orden de traer a quien se había atrevido a hacerle aquel desaire. Poco después, el mensajero volvió al palacio, arrastrando tras él a la tortuga, muy irritada por haber sido sacada de su casa cuando se disponía a comer una deliciosa lechuga. ¡Explícate!, le ordenó el rey. La tortuga le dijo sin inmutarse: Fuisteis muy amable al invitarme, pero en realidad hubiese preferido quedarme en casa. No hay nada como la propia casa, ¿sabéis? El rey de los dioses se puso morado de rabia y todos los dioses le rodearon, intentando calmarle. Decid, exclamó. ¿Qué debo hacer con ese ingrato animal? Muy simple, dijo el dios de la guerra. Le cortaremos la cabeza. ¡Oh, no!, gritó otro. Como rey del mar, creo que debemos echarlo a mis tiburones. Piedad, piedad, rogó temblando la tortuga. Entonces habló la diosa de la sabiduría. Estoy de acuerdo en que ese animal debe ser castigado por su desatención, pero ¿no podemos pensar en algo más adecuado a su falta?
hizo una pausa. Ya lo sé. Considerando que le gusta tanto estar en casa, hagamos que se quede siempre en ella, que la lleve eternamente a cuestas en forma de caparazón. El rey de los dioses dio su conformidad con un movimiento de cabeza y con las palabras: ¡que así sea! Y desde entonces la tortuga va siempre envuelta en su caparazón. La vaca de las hadas. En un lago entre las montañas vivía algunas hadas. Llevaban largas túnicas verdes, el color de las hojas de los nenúfares. Cada tarde, las hadas del lago sacaban a sus blancas vacas mágicas para que pastaran en los prados de los alrededores. Las hadas del lago bailaban y cantaban mientras sus vacas pacían. Una noche, una de las vacas mágicas se apartó del resto del rebaño y se mezcló con las de color marrón que poseía un granjero llamado Patricio. Las hadas del lago no advirtieron que faltaba una vaca. Cuando Patricio reunió las vacas para ordeñarlas, se alegró al ver que había una vaca mágica entre las de su rebaño. ¡Oh! ¡Voy a ser rico!, pensó. En efecto, la vaca de las hadas daba una leche mucho más rica y cremosa que la de cualquier otra vaca. La esposa de Patricio hacía con ella una mantequilla realmente deliciosa. Patricio no había sido nunca un granjero con mucha suerte, pero después de la llegada de la vaca mágica, las cosas mejoraron en su casa. Todo el mundo quería comprar la leche y la mantequilla de Patricio porque eran las mejores. Pasaron los años y la vaca mágica tuvo terneros y terneras. Cuando las terneras se convirtieron en vacas, también tuvieron nuevos terneros y terneras. De este modo, Patricio llegó a tener un gran rebaño compuesto de bueyes y vacas que llevaban sangre de la vaca de las hadas. Como ella, todas sus descendientes producían una leche notable por su riqueza y cremosidad. Finalmente, la vaca de las hadas envejeció, daba menos leche y Patricio decidió engordarla para venderla al carnicero. A la esposa de Patricio no le gustó la idea. ¡Déjala en paz!, le dijo a su marido. Esa vaca mágica fue el inicio de nuestro bienestar. Pero Patricio, al enriquecerse, se había vuelto codicioso. No escuchó a su mujer y dio a la vaca mágica los mejores pastos para engordarla al máximo. Y llegó el día en que el pobre animal tenía que ser sacrificado. Se presentó el carnicero con su delantal a rayas y la vaca mágica fue conducida al corral de la granja. El carnicero levantó su hacha, pero antes de que pudiera bajarla, se oyó un terrible grito. Todo el mundo se volvió. Allí mismo, en la orilla del lago, había aparecido un hada. «Ven, vaquita mágica», dijo al blanco animal. «Ven a casa». La vaca mágica levantó la cabeza y, demostrando haber comprendido lo que le habían dicho, echó a correr hacia el lago antes de que nadie hubiese detenerla. Y tras ella corrieron sus hijas, sus nietas y sus bisnietas, mientras el hada no cesaba de decir: «Venid, vaquitas mágicas, venid a casa». ¡Paradlas! ¡Paradlas!, gritó Patricio, al ver que todo su rebaño se tiraba de cabeza al lago. Patricio y sus vecinos corrieron tras de las vacas, pero era ya demasiado tarde. Silencioso
solo pudieron contemplar cómo las vacas de las hadas y el resto del rebaño de Patricio se sumergían en el agua para no volver a ser vistas nunca más. En el sitio del lago en que había desaparecido cada vaca, floreció para siempre un blanco nenúfar. Teseo y el Minotauro. Hace mucho, pero mucho tiempo, el rey de Creta envió a su único hijo a Atenas, en Grecia, para que tomase parte en unos juegos atléticos. El muchacho ganó muchos premios, pero un grupo de jóvenes atenienses, envidiosos de sus éxitos, le mataron. El rey de Creta se enfureció de tal modo que amenazó con declarar la guerra a Atenas y destruir la ciudad, a menos que el rey de la misma enviara cada año a Creta 7 muchachos y 7 muchachas. Serían arrojados al Minotauro, el hombre monstruoso de Creta. El rey de Atenas se vio forzado a acceder. Así, cada año fueron enviados 14 jóvenes al Minotauro de Creta para no volver. Cuando Teseo, el hijo del rey de Atenas, hubo crecido lo suficiente, insistió en que debía ser enviado a Creta con los demás. Sé que puedo matar el Minotauro, dijo. Cuando lo haga, Atenas quedará libre de esta terrible maldición. Su padre, aunque a regañadientes, accedió a su deseo. Teseo embarcó hacia Creta con los demás. Cuando llegaron a Creta, Teseo quiso ser el primero en ser arrojado al Minotauro, para poder desafiar al monstruo antes de que matara a sus compañeros. La hija del rey, Ariadna, quedó tan impresionada por la valentía de Teseo que decidió salvarlo de la muerte. Aquella noche, mientras Teseo dormía en un calabozo, Ariadna fue a verle en secreto. Primero, rogó a Teseo que se escapara utilizando los medios que ella le facilitaría. Pero cuando él se negó a huir, le prometió ayudarle en su lucha contra el Minotauro. Le dijo que el monstruo vivía en el interior de un laberinto compuesto de complicados y retorcidos pasadizos. Una vez dentro de él, nadie podía encontrar de nuevo el camino de salida. Ariadna dio a Teseo un bolillo de hilo y le dijo que dejara un cabo del mismo a la entrada del laberinto y que fuera desenvolviéndolo a medida que fuese andando. Así tendría una guía que volvería a conducirle al lugar seguro. También dio a Teseo una espada para que la escondiera debajo de su túnica y pudiese utilizarla en contra del Minotauro. Ariadna pidió a Teseo que, a cambio de estos favores, la llevara con él a Atenas cuando regresara, a lo que el joven ateniense accedió muy gustoso. Cuando, al día siguiente, Teseo entró en el laberinto, usó el bolillo tal como le había dicho Ariadna. Mientras avanzaba por los complicados pasadizos, pudo oler al terrible Minotauro y oír sus furiosos bramidos. De pronto, se encontró ante el monstruo que le impedía el paso, con su enorme cuerpo mitad de hombre y mitad de toro. Lucharon desesperadamente, el Minotauro rugiendo de rabia y Teseo con la espada en la mano derecha, mientras con la izquierda procuraba esquivar los cuernos del malvado monstruo. Por fin, Teseo consiguió clavarle la espada y matarlo. Siguiendo el hilo de seda, Teseo
el camino de salida del laberinto y en la oscuridad de la noche corrió hacia su barco con Ariadna y los demás jóvenes atenienses. Tras izar la vela, zarparon en dirección a su tierra contentos de haber terminado con aquella horrible pesadilla. Juanito y las 5 judías. Había una vez un chico llamado Juanito que vivía en una pequeña cabaña con su madre. Eran muy pobres. Un día, la madre de Juanito le dijo al muchacho: Hijo, nos hemos quedado sin dinero. Mañana tendrás que llevar la vaca al mercado para venderla. A la mañana siguiente, Juanito salió al mercado con la vaca. Por el camino encontró a un viejo que le preguntó a dónde iba. Cuando Juanito se lo dijo, le ofreció quedarse con la vaca a cambio de 5 judías rojas. Juanito aceptó el trato, pues así se ahorraba una larga caminata. Puso en la mano del hombre la cuerda que sujetaba a la vaca y regresó a casa con las judías en el bolsillo. Cuando mostró las judías a su mamá, la pobre mujer se echó el delantal en la cara y se puso a llorar. ¡Serás tonto! ¿Para qué nos van a servir 5 judías? Ni siquiera para hacer una sopa. Y tiró las judías por la ventana. Cuando amaneció, la habitación estaba llena de extrañas sombras. Miró por la ventana y vio que las judías habían germinado. El enorme tallo de una planta trepadora se elevaba a mayor altura hacia lugares donde no alcanzaba la vista de nadie. Sin pensarlo ni un momento, Juanito saltó por la ventana y trepó hasta llegar a su extremo más alto. Se encontró en una tierra desconocida y vio a lo lejos un hermoso castillo. Corrió hacia él y después llamó a la puerta. Ella se abrió y una mujer muy alta apareció. ¿Quién eres? ¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que mi marido es muy cruel? Es un gigante y se come a todos los niños que se ponen a su alcance. No tardará en entrar. ¡Entra, corre! Buscaremos un sitio donde esconderte. Mira, mira, mira. Ahí, en el horno, añadió la mujer. ¡Métete pronto, métete! Está apagado y no hay ningún problema. Entró enseguida el gigante con 2 cerdos sobre el hombro. Echó los cerdos al suelo y se sentó a la mesa frotándose las manos. Entonces olfateó y volvió a olfatear y dijo: Esto huele a niño. Esté vivo o esté muerto, he de comérmelo hasta no dejar ni un hueso. Nada de eso, querido. Lo que huele no es más que el estofado que voy a servirte. Pero el gigante quiso mirar en todos los lugares antes de ponerse a comer. Cuando hubo terminado, el gigante gritó: ¡Mujer! Tráeme mi gallina, mis bolsas de dinero y mi arpa. Juanito miró por una rendija del horno y vio cómo la mujer ponía sobre la mesa una gallina, 2 bolsas de dinero y un arpa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A poner! Le gritó el gigante a la gallina y ella puso al momento un huevo de oro puro. ¡Deja oír tu música!, le dijo el gigante al arpa, la cual llenó enseguida la estancia de dulces sones. Entonces el gigante empezó a contar las monedas de oro de la bolsa, pero poco después se quedó dormido como un tronco. Sin hacer ruido, Juanito salió del horno, tomó la gallina y se la puso debajo del brazo. Se ató el arpa a la espalda y agarró una bolsa de dinero con cada mano. Pero cuando acababa de salir del castillo, el arpa gritó: ¡Dueño mío! ¡Dueño mío! ¡Que me roban! El gigante se despertó y vio lo que sucedía.
y rugiendo de rabia, corrió tras el muchacho. Por suerte, Juanito era un buen corredor y llegó a la planta que había surgido de las judías. Sin ser alcanzado, tiró hasta el suelo las 2 bolsas de dinero y se deslizó velozmente tallo abajo. Cuando el chico se encontró cerca del suelo, gritó: ¡Madre! ¡Madre! ¡Trae un hacha! Cuando llegó al suelo, le dio la gallina el arpa a su madre, tomó el hacha y cortó con ella la planta, la cual arrastró al gigante en su caída y lo aplastó. Así fue como Juanito y su madre lograron por fin ser muy ricos. Y por supuesto, Juanito se casó con una princesa. Se vende una abuela. Lástima que por lo menos una de nuestras 2 abuelitas no vivía más cerca de la casa, dijo la mamá de Carlitos y Enriqueta. Así podría vigilarlos cuando tuviera que dejarlos solos. Hoy, por ejemplo, tengo que ir al dentista. Seremos buenas, mamita, dijo Carlitos. ¿Verdad, Enriqueta? Y lo fueron. Durante la ausencia de su mamá, los 2 niños se entretuvieron con sus juguetes y sus lápices de colores. Carlitos también hojeó algunas revistas. Entre ellas había un periódico del día y se puso a leerlo como un hombrecito. Pero pronto se cansó. Antes de dejarlo, su mirada cayó sobre la sección de anuncios por palabras. Uno de ellos, en la columna de ventas, llamó su atención de modo especial. Decía: se vende abuela y 2 sillas en buen estado. También se indicaba la dirección de la casa donde estaban en venta aquellas cosas. Carlitos tomó las tijeras, recortó el anuncio y se lo puso en el bolsillo. ¿Qué haces?, le preguntó Enriqueta. Ya lo sabrás. Es un secreto, le respondió su hermano. En aquel momento entró la mamá, de vuelta del dentista, y expresó a los niños su satisfacción por verles tan tranquilos y entretenidos. Entonces Carlitos subió a su habitación y se puso también en el bolsillo todo el dinero de su hucha. Al bajar, preguntó a su mamá si podía salir a tomar un poco de aire con Enriqueta. La buena mujer le dijo que sí, pero que no se alejaran mucho. Ya en la calle, Enriqueta preguntó: ¿a dónde vamos? A comprar una abuela, respondió Carlitos. ¿Una abuela? ¿Por qué? ¿Ya tenemos 2? Dijo Enriqueta. No importa, ya verás. Es ahí mismo, al doblar la esquina. Después de pasar la esquina, Carlitos fue mirando cuidadosamente los números de las casas. Aquí es, exclamó de pronto y llamó a la puerta. Abrió una muchacha. Al ver a los niños, les preguntó: ¿qué queréis? Queremos ver a la abuela que ustedes tienen en venta, contestó Carlitos. Nos gustaría comprarla porque las 2 que tenemos viven demasiado lejos. ¿Cree usted que bastará con este dinero? Preguntó mostrándole sus ahorros. ¿Queréis comprar una abuela?, exclamó la muchacha, que se llamaba Eulalia. Hemos leído en el periódico que ustedes venden una abuela. ¡Oh, por Dios!, dijo Eulalia. Pasad, pasad. Ha habido un error de imprenta. Aquí tenéis la abuela, añadió, enseñándoles un cómodo sillón. Y estas son sus 2 sillas. Como podéis ver, lo que vendemos es un sillón de abuela y no una abuela. Claro, dijo Carlitos, decepcionado.
Bueno, de todos modos, dijo Eulalia, podéis conocer a mi abuela. Los llevó al jardín donde vieron a una señora de edad que leía sentada debajo de un manzano. Tenía un gato en el regazo y parecía simpática y cariñosa. Eulalia explicó a su abuela el motivo de la visita de Carlitos y Enriqueta. A la buena señora le hizo mucha gracia la confusión que habían sufrido los dos niños y, encantada con ellos, les dijo que la tarde siguiente fueran a merendar en su compañía. Al volver a casa acompañados de Eulalia, Carlitos y Enriqueta le contaron a su mamá dónde habían estado y lo que había sucedido. Sorprendida, dijo: ¡Vaya! Tenéis dos abuelas legítimas. ¿No os basta con ellas? Como nos dijiste esta mañana que era una lástima que una de nuestras abuelitas no viviera cerca de nuestra casa, respondió Carlitos. Por eso intentamos comprar una que viviese menos lejos, pero solo era un sillón. Mi abuela dice que le encantaría ser la abuela número 3 de Carlitos y Enriqueta, y que están ustedes invitados a merendar con nosotras mañana por la tarde. Además, será para ella un placer cuidar de sus niños, señora, cuando tenga que salir. Y así fue como Carlitos y Enriqueta encontraron una tercera abuela.